Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza para todas las personas en todas las etapas de su vida. Bueno, estamos reunidos nosotros como familia, María Paz, Dani, Margie y yo, porque definitivamente la Biblia es nuestro mapa de carreteras, la Biblia es la que nos dice cómo vivir, la Biblia es la que dirige nuestros pasos, es la Biblia la que nos enseña la total verdad de Dios, porque la Biblia es la verdad de Dios. Y seguimos avanzando en esta serie que hemos titulado Integridad y autoridad. Integridad y autoridad. Estamos en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios y vamos nuevamente a leer este capítulo para entender cómo el apóstol Pablo está defendiendo su integridad y está demostrando su integridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El apóstol Pablo entonces nos está hablando de que él tiene una esperanza firme y segura en la resurrección, que la esperanza en la verdad, que la esperanza en la resurrección es una verdad absoluta que tiene implicaciones profundas, que el apóstol Pablo tiene una esperanza confiada, que tiene una certeza con la presencia del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo nos está hablando
de que Él trabaja con esmero y trabaja con diligencia en la enseñanza de las buenas nuevas, pues es Dios el que hace la obra. El apóstol Pablo tiene una conciencia limpia delante de Dios y también tiene una conciencia limpia delante de los hombres. Los falsos maestros se jactaban de tener ministerios espectaculares, no tenían un corazón puro ni un corazón sincero, ni con Dios ni con sus feligreses. Por culpa de los falsos maestros, algunos de la iglesia pensaban que el apóstol no estaba en sus cabales y lo comparaban, ¿no?, con los filósofos y con los falsos maestros, porque lo juzgaban de acuerdo a conceptos y a parámetros humanos. El apóstol Pablo no pensaba en sus propios intereses, él se preocupaba genuinamente por la iglesia y por eso en el versículo 14 dijo: el amor de Cristo nos controla, es una señal del verdadero siervo de Dios. El siervo de Dios entonces le sirve a Cristo y vive para Cristo. El apóstol Pablo también dijo en el versículo 16, ya no evaluamos a las personas desde el punto de vista humano, porque la salvación y la santificación son obra de Dios. Y cerró con el versículo 17, que ahí quedamos en nuestra última clase, donde dijo: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva creación, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y ese versículo significa: la obra es del Espíritu Santo, esto no es una obra humana. No se trata de quién gana más almas, si los falsos maestros o el apóstol Pablo. No se trata de quién tiene el ministerio más espectacular. Se trata de la obra del Espíritu Santo. Los falsos maestros se atribuyen mérito humano, mi ministerio, mi iglesia, mi organización, mi grupo, mis discípulos, mi. Y eso es un absoluto error, porque la palabra de Dios ya lo dijo: ser cristiano no es pertenecer a una religión, es un asunto del nuevo nacimiento, es una obra sobrenatural de Dios. Sobrenatural de Dios. Vamos ahora al versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Sí ves, Dani? Por favor, vuelve a leer. Versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Espectacular. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. ¿Todo esto qué? La obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Eso es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo. O sea, Dios toma la iniciativa, Dios es el que hace la obra, Dios es el que nos reconcilia con Él. Y dice que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El apóstol Pablo está diciendo: los que predicamos la Biblia tenemos la tarea de reconciliar a las personas con Dios. Pero ¿quién es el que hace la obra? Dios mismo es el que hace la obra. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, en el versículo 18, el apóstol Pablo dijo: todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Toda la obra es de Dios. Este nuevamente es un argumento absolutamente claro del apóstol Pablo para defender su integridad. El apóstol Pablo está abordando esa gran verdad desde diferentes ángulos. La obra soberana es de Dios en la salvación. Vuelvo y lo digo. La obra soberana es de Dios en la salvación, la cual elimina cualquier jactancia humana o cualquier mérito humano, Dani. Que eso nos quede claro.
Nadie podría decir, ay, si ven mi iglesia, miren mis discípulos, mi grupo, uy, mi grupo es más grande que el suyo. Hay seminarios, cursos de cómo hacer crecer una organización religiosa. Entonces se concentran días y días con estrategias de cómo hacer crecer una organización, que hay que evangelizar así, que hay que llenar los grupos así, que hay que saludar así, como si la obra fuera hecha por humanos y como si llevar la Biblia fuera con técnicas y tácticas de marketing. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! El versículo, desde el versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo ratifica que cualquier jactancia humana queda eliminada, cualquier mérito humano queda eliminado, cualquier técnica, táctica, estrategia humana es inservible, porque el que hace la obra, ¿quién es? Dios. En el versículo 19 dice, el evangelio es un mensaje de reconciliación. Nuevamente aquí el apóstol está diciendo, el evangelio es un mensaje de gracia. Es un mensaje de María Paz, de reconciliación. Es un mensaje de gracia. En el versículo 20 dice, somos de embajadores de Cristo. El que importa es Cristo, no es el mensajero. En el versículo 21 dice nuevamente el tema de la relación correcta con Dios. ¿Sí se fijaron? Mire, vuelvo y lo leo, versículo 21. Versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Recuerden que ese fue el tema de toda la carta a los romanos. La confianza, tener la relación correcta con Dios. Espectacular este capítulo 5. El apóstol Pablo sigue demostrando su integridad. ¿Y por qué es tan importante el capítulo 5? Porque el apóstol ratifica una y otra vez, la obra no es mía, la obra es de Dios. Por eso no vale la pena tener jactancias humanas. La obra no es mía, la obra es de Dios. Si ustedes creen es por la obra de Dios. Por eso, ¿de dónde sacan ustedes que un predicador es mejor que otro? ¿De dónde ahora salen los falsos maestros atribuyéndose méritos cuando la obra es de Dios? Cuidado con seguir a líderes humanos. Cuidado con seguir a líderes humanos. Muy bien. Vamos ahora con el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Capítulo 6, versículo 1. Dice así la Biblia. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den la importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Maravilloso. Y entonces el apóstol Pablo está haciendo una súplica. Miren el versículo 1. Les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Por qué está haciendo este llamado? Por dos cosas. Número uno, por los verdaderos cristianos que están siendo arrastrados por los falsos maestros. Y número dos, por los falsos hermanos que hay en la iglesia que están autoengañándose, creyendo que son salvos cuando no son salvos, creyéndose cristianos cuando no son cristianos. Ojo, querido amigo que me estás escuchando, y recordémoslo, nosotros como familia, hay personas que se están engañando, creyéndose cristianas. Hay gente que porque tiene una Biblia y que porque un día repitió una oración que un señor por allá al frente les hizo que repitieran, y entonces ellos repitieron esa oración y les dieron la bienvenida y les llenaron sus datos, y entonces ahora cada 8 días van a una iglesia y entonces afirman ser cristianos. Qué autoengaño tan terrible. No son cristianos. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Cuidado, amigo que me estás escuchando. Eso ya lo vamos a leer más adelante en la segunda carta a los Corintios. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe, porque hay gente que se está creyendo cristiana y se está yendo a una condenación eterna en el infierno.
Hay gente que se está creyendo cristiana y se está yendo a una condenación eterna en el infierno, porque el cristianismo es un nuevo nacimiento. Ya lo hemos hablado aquí en el mejor manual de crianza. Ya lo hemos hablado del típico niño, del típico joven, que porque nació en un hogar de gente que leía la Biblia, que porque nació en un hogar cristiano, entonces él cree que el cristianismo es como una membresía que se hereda. Entonces dicen, y después se retiran, ¿no?, de la organización cristiana o de la organización religiosa, y después dicen, sí, yo fui cristiano, toda mi vida. Yo fui cristiano más de 20 años. Qué autoengaño tan terrible. No existe eso como un ex cristiano. Y por eso el apóstol Pablo hace este llamado angustioso. Vuelvo y lo leo. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Cuidado, tanto para los verdaderos cristianos, para crecer, como para los que están en la iglesia que se creen cristianos, para que se arrepientan. Pues en el versículo 2, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. La oferta está todavía. Pero ojo, esa oferta no es ilimitada. Va a llegar un momento en que se va a acabar, que el tiempo límite va a llegar. Y ahí es donde, como dijo nuestro Señor Jesucristo, habrá llanto y rechinar de dientes. Nuestro Señor Jesucristo habló demasiado del infierno, demasiado del infierno. La súplica de Pablo es un reflejo del amor de Cristo por las almas. El verdadero servidor de Cristo experimenta amor por las almas. Hoy es el día de salvación. Ese es un mensaje clave. No desaprovechemos la oferta gratuita de salvación. Dani, por favor, acercándote al micrófono, vas a leer el versículo 3, campeón. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Gracias, campeón. Qué versículo tan interesante, Dani. Vivimos de tal manera, está diciendo el apóstol Pablo. Este versículo lo tendremos que masticar bastante bien. Vuélvalo a leer, campeón. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Aquí el apóstol Pablo ratifica una vez más su integridad y su amor genuino, pues vivía de tal manera que no hiciera tropezar a otros con su conducta. Cuidado, cuidado. Dani, Margie, María Paz y yo, recordemos, y amigo que me estás escuchando, recordemos, la responsabilidad de enseñar la Biblia es demasiado grande, es demasiado alta. Dani, nosotros tenemos que vivir de tal manera que no hagamos tropezar a nadie a causa de nuestra conducta. Cuidado, 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 cuidado. Eso es algo que Dios nos está diciendo para que reflexionemos de manera profunda. El apóstol Pablo aquí está demostrando su integridad. Él dijo, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Qué delicado. Nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Esto se tiene que decir de nosotros. ¿Qué significa la palabra ministerio? Significa una obra de servicio. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 4 y 5. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Los verdaderos siervos de Cristo entonces son verdaderos servidores. Sus credenciales son su paciencia en medio de las dificultades. Por favor, tengamos eso en cuenta. Hay falsos maestros que muestran como credenciales suyas edificios grandes y dicen, miren cómo Dios nos está ayudando, miren este edificio de 10 pisos que hicimos, miren con mármol y lo más fino, con césped, lo más de lindo, miren la obra de Dios en un edificio. Cuando la verdadera
credencial de un verdadero seguidor de Jesucristo es su paciencia en medio de las dificultades. Dani, ¿cuál es la verdadera credencial de un siervo de Jesucristo? Su paciencia en medio de las dificultades. Así es, campeón bello. Es su paciencia en medio de las dificultades. Vamos a leer ahora los versículos 6 al 13. Dani, por favor, lee versículo 6 hasta el versículo 13. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Gracias. ¿Qué pasaje tan personal? Este es un pasaje donde el apóstol Pablo nos está mostrando su alma. Nos está hablando de sus verdaderas intenciones. Nos está hablando del amor tan profundo, de la compasión que tiene por sus feligreses, por sus discípulos, por sus aprendices. Tiene un amor profundo, le duele cuando ellos sufren. Se angustia por ellos y a pesar de todo el sufrimiento por el que él ha pasado, él no está pensando en sí mismo, él está pensando en el bien de sus aprendices. Vamos a leer ahora desde el versículo 14 hasta el 7:1. Dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Este ha sido entonces un llamado a la santidad. Desde el versículo 14 hasta el 7:1, el apóstol Pablo habla de la característica de un verdadero seguidor de Jesucristo y le está diciendo a sus feligreses: tengan una vida de santidad. Esa es la consecuencia de ser salvos. Una persona que ha sido salva es una persona que es santificada por la obra del Espíritu Santo en su vida. Vamos a leer ahora los versículos 2 al 4. Dice así: por favor, ábrannos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino,
ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Miren, aquí el apóstol Pablo muestra un carácter amoroso, el carácter de un padre amoroso. Recordemos que los falsos maestros son malintencionados, son déspotas. Por un lado son aduladores, por un lado utilizan estrategias para conseguir el favor de los demás y por el otro lado los esclavizan. Esa es la característica de los falsos maestros. Cuando el apóstol Pablo dijo allá en el capítulo 6, versículo 3, cuando dijo, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Qué diferente es vivir la vida guiados por las Sagradas Escrituras, Dani. Qué diferente es vivir la vida guiados también con el poder del Espíritu Santo. La cultura en la que nosotros vivimos, Dani, en el siglo XXI, es una cultura que está marcada por el ego, el placer. Nos dicen constantemente que tenemos que vivir desinhibidos, libres. No tenemos por qué rendir cuentas a nadie, nadie tiene derecho a juzgarnos. Somos una generación rebelde, irreverente. Ahora pensamos que los hijos no tienen derecho a juzgarnos ni a cuestionarnos. Creemos que somos libres. Sin embargo, aquí en este pasaje, cuando el apóstol dice vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, el apóstol Pablo tiene una actitud y una conducta que es absolutamente humilde y es la conducta y la actitud que debe tener un mentor y la actitud que debe tener un padre que está guiado por Dios. Esto muestra una manera de vivir que se caracteriza por la sumisión. Sumisión en nuestros días es una palabra fea. Rendición de cuentas es un concepto arcaico, pasado de moda. Y con razón, porque la sumisión se asocia al maltrato, al abuso de poder, a la violación de los derechos humanos. La rendición de cuentas se asocia a ser humillado, denigrado, controlado y subyugado. Pero la Biblia es la palabra de Dios y es la que nos dice cómo vivir y cómo vivir con equilibrio. Dani, mira este punto. La sumisión y la rendición de cuentas nunca deben llevar a nadie al extremo de la violación de sus derechos. La sumisión y la rendición de cuentas se deben practicar con asertividad. La Biblia no autoriza a nadie para que maltrate o abuse de otra persona. ¿Te queda claro? Sí. Sin embargo, como mentores, estamos sometidos a la voluntad de Dios y a su palabra y estamos obligados a dar un buen ejemplo y a no hacer tropezar a nadie. Vuelvo y te lo digo y me lo repites, campeón. Como mentores estamos sometidos a la voluntad de Dios y a su palabra y estamos obligados a dar buen ejemplo y a no hacer tropezar a nadie. Como mentores estamos obligados a no subyugar ni obligar a nadie, estamos obligados a cumplir su palabra, ¿cierto? Estamos obligados a cumplir la palabra de Dios, así es. Y estamos obligados a dar muy buen ejemplo y a no hacer tropezar a nadie. ¿Te queda claro? A ser transparente. Así es. Somos responsables de mostrar de manera práctica el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Voy a volverlo a repetir porque este es un concepto clave. Somos responsables de mostrar de manera práctica el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Vuelvo y lo digo. Somos responsables de mostrar de manera práctica el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Vuelvo a decirlo. Somos responsables de mostrar de manera práctica el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Esta es una responsabilidad demasiado seria, que es imposible de vivir sin el poder del Espíritu Santo. Hoy es una oportunidad maravillosa para rendirnos y pedirle a Dios que nos ayude a ser mentores de excelencia que dan buen ejemplo. Por eso este es un buen momento, amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia vamos a orar y le vamos a decir a Dios que por favor tenga misericordia y que nos ayude a ser mentores de excelencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y te damos gracias por tu misericordia.
Te damos gracias porque tú eres bueno y te damos gracias porque como familia nos permites leer la Biblia. Y por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque en el versículo 13 el apóstol Pablo dijo, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Hoy te pedimos, Dios, que con el poder del Espíritu Santo nos empoderes y nos ayudes a vivir de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia. Te pedimos, Dios, que nos ayude y que nadie tropiece a causa de nosotros. Que no seamos motivo de tropiezo para nadie. Amén. Amén. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!